A ver, hay conceptos que, aunque se usan constantemente en ciertos círculos, son increíblemente difíciles de definir. Sí. Están como flotando en el aire, ¿no? Todo el mundo parece entenderlos, pero si pides una definición clara, la cosa se complica. Hoy vamos a meternos con uno de los pesos pesados del psicoanálisis, el concepto de goce. Sin duda, un término de los resbaladizos. Y para empezar a agarrarlo, yo creo que es fundamental aclarar algo que el material de origen deja claro desde el principio. Mm, Goce no es un término de Freud, es una aportación específica de Jacques Lacan. claro. Y eso ya lo sitúa en un marco teórico muy concreto y a menudo, pues, más complejo. Exacto, porque si le preguntas a cualquiera por la calle qué es gozar, te va a hablar de placer, de disfrute, de pasarlo bien. Claro, de disfrute. Pero en los textos que tenemos delante, la cosa no es tan sencilla. De hecho, parece todo lo contrario. Así que la misión de hoy es desentrañar qué es exactamente el goce para el psicoanálisis, por qué se opone al placer, y cuál es su sorprendente y a primera vista extrañísima conexión con la economía política de Karl Marx. Es una hoja de ruta ambiciosa, sí, pero es que es clave para entender el pensamiento lacaniano. La primera definición que nos da la fuente es un buen punto de partida. ¿Vale? El goce se relaciona con la satisfacción que un sujeto experimenta en la relación con un objeto de deseo. Pero aquí, ojo, viene el primer giro. El propio Lacan juega con la dualidad del término en francés, jouissance. Por un lado, se refiere a la satisfacción sexual, a algo que se siente en el cuerpo. Mm, Pero por otro, tiene una acepción jurídica, que es el disfrute de un bien, lo que en derecho se conoce como usufructo. O sea, el derecho a usar y disfrutar de algo que en realidad no es tuyo. Ya empezamos con las complicaciones. Exacto. Tienes la satisfacción del cuerpo y la satisfacción, digamos, de la propiedad. Eso es. Y esa tensión entre el cuerpo y la ley, entre lo biológico y lo simbólico, ese es el campo de juego donde Lacan va a desarrollar todo el concepto. Vale, vamos a desgranar esto, porque aquí llega la idea que para mí es la más chocante de todo el análisis, que el goce no solo no es placer, sino que se le opone frontalmente. Esto le da la vuelta por completo al uso común de la palabra, ¿no? ¿Cómo es posible que dos términos que en el lenguaje cotidiano son casi sinónimos, en el psicoanálisis lacaniano sean enemigos íntimos? Es que es una oposición fundamental, y el texto la explica con una dinámica muy clara. A ver, piensa en el principio del placer de Freud. ¿Vale? Es un principio de homeostasis, de equilibrio. El placer busca reducir la tensión, busca la calma, el bienestar. Funciona como un termostato que intenta mantener la temperatura agradable. Como cuando tienes sed y bebes agua. El placer está en calmar esa necesidad, en volver a un estado de equilibrio. Precisamente. Pues bien, el placer funciona como un límite, como una barrera para el goce. Una barrera. Sí. La fuente lo dice de una forma muy directa y muy potente. El goce comienza allí donde termina el placer. Uf, El goce es exceso, es transgresión de ese límite. No busca la calma, sino más allá de la tensión que inevitablemente roza el dolor. espera. ¿Me estás diciendo que el goce está del lado del sufrimiento? Eso es muy contraintuitivo. Totalmente. Pero pensemos en ejemplos. Es como esa extraña satisfacción de rascarse una picadura de mosquito. Sí. Aparte de ti que no puede parar, Ya veo por dónde vas. ese algo más que hay en seguir rascando hasta que duele, eso se acerca a la idea de goce. Entiendo. O como cuando te quedas hasta las 3 de la mañana viendo una serie que ya ni siquiera te está gustando tanto, pero hay una compulsión a seguir, a ver un capítulo más. Justo. Aunque sepas que al día siguiente vas a estar fatal. El placer se acabó hace horas, pero sigues ahí. Ese es un ejemplo perfecto de la vida cotidiana. El texto lo enmarca en un plano más profundo. Se habla de goce cuando un sujeto encuentra lo que la fuente llama una extraña satisfacción en el malestar. ¿Una extraña satisfacción? Sí, en el síntoma, en aquello que le hace sufrir. El foco se desplaza a la enorme complejidad de la satisfacción humana. No siempre buscamos el bienestar. A veces, y de forma inconsciente, organizamos nuestra vida en torno a puntos de sufrimiento que paradójicamente nos proporcionan una satisfacción muy intensa y fundamental.
Vale, esta idea ya de por sí es potente. Pero justo cuando empiezas a asimilarla, el análisis da un salto mortal. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Mm. En el año 68, en pleno Mayo francés, Lacan conecta todo esto con Karl Marx. Es uno de los giros más audaces y más famosos de su enseñanza, desde luego. Es que a primera vista no tiene ningún sentido. ¿Qué demonios tiene que ver esta satisfacción en el dolor, este concepto tan íntimo y psicológico, con la plusvalía y la lucha de clases de el capital? Lo fascinante aquí es que Lacan no establece una simple metáfora, sino lo que se llama una homología. Una homología. Es una correspondencia de estructuras entre dos campos que parecen totalmente ajenos. Él se da cuenta de que la estructura que Marx describe en la economía capitalista es idéntica a la estructura de la satisfacción en la psique. A ver si te sigo. Una homología es como decir que el mapa del metro de Londres y el esquema de un circuito electrónico pueden tener la misma estructura lógica, aunque uno hable de trenes y el otro de electrones. Es una analogía perfecta. Para entenderla de Lacan, primero hay que recordar cómo hace el texto, qué es la plusvalía para Marx, de forma muy resumida. Sí, El trabajador vende su fuerza de trabajo al capitalista. Con esa fuerza produce un valor, digamos 100. Sin embargo, el salario que recibe no equivale a esos 100, sino a mucho menos, digamos 60. vale. Hay un excedente de 40, un valor añadido, que es la plusvalía, y esa plusvalía no revierte en el trabajador que la ha generado, sino que se la apropia el capitalista. Es el beneficio del capitalista, claro. El valor extra que el sistema extrae del proceso de producción y que el trabajador nunca recupera. Justo, esa idea de un excedente extraído es la que le fascina a Lacan. Él argumenta que el modelo de Freud, basado en la energética, en la idea de energía psíquica que sube y baja, pues se queda corto. Ajá. Y propone reemplazarlo por la economía política de Marx. Y a partir de esta homología se inventa una palabra, un neologismo, el plus de gozar. Plus de gozar. Directamente de plusvalía. Vaya jugada. Es una jugada genial. El plus de gozar es, según la fuente, la forma en que un sujeto se satisface a través de un objeto pulsional. Es ese extra de satisfacción, ese excedente que se obtiene en la relación con el objeto, pero que, al igual que la plusvalía, está fundamentalmente ligado a una pérdida. Ujú. Es una ganancia que se asienta sobre una renuncia. Entonces, si el plus de gozar es ese excedente de satisfacción paradójica, la pregunta es obvia. ¿De dónde sale? ¿Cuál es ese objeto que lo genera? Porque el texto menciona aquí un concepto que es absolutamente central en Lacan, el objeto A. Así es. A partir de este momento de su enseñanza, el plus de gozar es, en esencia, el nuevo nombre que Lacan le da a su concepto del objeto A. Siempre con A minúscula. Siempre con A minúscula. Y esto es crucial. Este objeto no es algo que uno pueda encontrar en el mundo, como un coche o una casa. No es un objeto de necesidad. Como bien dice la fuente, aparece en el sujeto de forma fragmentada. Es un resto, una pérdida. Es lo que queda después de que el lenguaje y la cultura nos moldean. Vale, el texto habla de fragmentos o restos del cuerpo. Eso suena un poco macabro, ¿no? ¿A qué se refiere exactamente? ¿Qué tipo de objetos son estos? Es una idea muy potente. No se trata de fragmentos literales, claro. Lacan identifica 4 principales, que son las causas del deseo y las fuentes de este plus de gozar. Los 2 primeros son más concretos, más ligados a las primeras experiencias corporales. El primero es el pecho. Claro, el pecho materno. Ese es fácil de entender, la primera fuente de satisfacción oral. Va más allá del alimento, ¿sabes? Es la primera experiencia de un objeto que está y luego no está, que aparece y desaparece. Encarna esa primera experiencia de pérdida, de un paraíso perdido, de completitud. El plus de gozar oral no está solo en el sabor de la leche, sino en esa dinámica de presencia y ausencia. Entiendo. El segundo objeto son las heces. Este ya es más raro. Puede parecerlo, pero es fundamental. En la fase anal, las heces son la primera producción del niño, lo primero que sale de su cuerpo que puede ser valorado por el otro, por los padres. Ah, Es su primer regalo, su primera obra de arte, su primera forma de control. Puede darlo o retenerlo.
La satisfacción ahí no es escatológica, es la satisfacción de producir un objeto separable del cuerpo que tiene un valor en la relación con el otro. Entiendo, entiendo. Es el primer objeto de intercambio, por así decirlo. Pero has dicho que hay 4. ¿Cuáles son los otros 2? Los otros 2 son mucho más abstractos y para mí fascinantes porque no son objetos tangibles, son la voz y la mirada. La voz y la mirada como objetos. ¿Cómo funciona eso? Piénsalo, la voz no es el significado de las palabras, sino el sonido como objeto que te envuelve, te seduce, te ordena, te interpela. Es la voz de la madre que calma al bebé mucho antes de que entienda el lenguaje. ¿Ya? Es esa voz que a veces parece venir de ninguna parte, la voz de la conciencia o la voz en una alucinación. Es un objeto que nos afecta profundamente sin que podamos tocarlo. Y con la mirada pasa algo parecido, imagino. Exacto. Y esto es muy sutil. La mirada como objeto A no es el acto de ver, es la experiencia de sentirse mirado. Ah, claro. Es la mirada del otro que te convierte en un objeto en su campo de visión. Es esa sensación de que hay una mirada ahí fuera, incluso cuando no ves a nadie. El ejemplo clásico es sentir que alguien te mira por la espalda. Te giras y no hay nadie, pero la sensación de la mirada estaba ahí, como un objeto. O la mirada de un cuadro que parece seguirte por la habitación. Esa es la mirada como objeto. O sea que cada uno de estos 4 objetos perdidos, pecho, heces, voz y mirada, es una fuente de la que extraemos ese plus de gozar, esa satisfacción extra. Exactamente. Cada objeto es el soporte de lo que se llama una pulsión parcial. El pecho se relaciona con la pulsión oral, las heces con la anal, la voz con la pulsión invocante y la mirada con la pulsión escópica, la del ver y ser visto. Vale. Es a través de estos restos, de estas pérdidas constitutivas, como el sujeto obtiene esa satisfacción paradójica, ese excedente que llamamos goce. Una satisfacción que, y esto es clave, siempre está ligada a una pérdida fundamental, a algo que ya no está. Bien. Creo que es un buen momento para recapitular, porque hemos cubierto mucho terreno. A ver si lo he entendido todo. Si juntamos las piezas de este análisis, hemos llegado a algunas conclusiones bastante potentes. Adelante. Lo primero, y para mí lo más importante, romper con la idea de que goce es igual a placer. El texto nos deja claro que son opuestos. El placer es tranquilidad, equilibrio. El goce es exceso. Es esa satisfacción extraña que encontramos justo en la frontera con el dolor, con el malestar. Correcto. El placer es la barrera que el goce siempre intenta traspasar. Es un concepto de transgresión. Segundo, hemos visto cómo Lacan hace esa pirueta intelectual increíble de conectar la psique con la economía. Usa la plusvalía de Marx como un modelo para explicar la satisfacción humana, creando su propio concepto, el plus de gozar. No es que seamos capitalistas de nuestra propia satisfacción, sino que la estructura de ganancia a través de una pérdida es la misma. Es una homología, ¿sí? Un cambio de paradigma que le permite pensar la satisfacción no en términos de energía, que sube y baja, como hacía Freud, sino en términos de producción, pérdida y excedente. Es una visión mucho más estructural. Y tercero, este excedente de satisfacción, este plus de gozar, no surge de la nada. El texto lo vincula directamente a esos objetos tan particulares que Lacan llamó objeto A. No son cosas que deseamos tener, sino restos, fragmentos perdidos de nuestra primera relación con el cuerpo y con el otro. El pecho, las heces, la mirada y la voz. Exacto. Son las fuentes de nuestra más extraña y, a la vez, más fundamental satisfacción. Has sintetizado perfectamente el recorrido. Son los pilares para entender no solo qué es el goce, sino cómo estructura nuestra vida psíquica sin que nos demos cuenta. Y eso me lleva a una última reflexión. Si conectamos esto con el panorama general, la implicación es profunda. Ciertamente. El análisis se centra en cómo el ser humano, de forma estructural, encuentra satisfacción en aquello que le produce displacer. Si esto es así, si el goce, esa satisfacción fundamental, se halla en el malestar, esto plantea una pregunta muy provocadora para nuestra época. ¿Sí? Una época que está tan obsesionada con el bienestar, con la felicidad. Totalmente. ¿Qué nos dice esto sobre esa búsqueda incesante de la felicidad, del feel good, de eliminar toda fricción y malestar de nuestras vidas? Si nuestra satisfacción más profunda está anudada al sufrimiento, ¿podría ser que, al intentar crear un mundo sin malestar, estemos en realidad creando un mundo sin goce?
Uf, podría ser que sin darnos cuenta, al huir del sufrimiento, estemos también huyendo de nuestra forma más radical de estar vivos, organizando nuestras vidas alrededor de una felicidad superficial, mientras por debajo seguimos buscando esa extraña satisfacción precisamente allí donde nos hemos prohibido mirar, en el corazón mismo de nuestro malestar.